Capítulo 24. Encontré una víctima, no bien cruzamos el río, y tan pronto como la hube escogido, me di entera cuenta de que todo cuanto había hecho a solas hasta entonces, lo seguiría haciendo en adelante con Gabriel. En esta ocasión, ella podría observar mi actuación y sacar enseñanzas de ella. Creo que la intimidad de la experiencia hizo que me subiera la sangre al rostro. Mientras atraía a mi presa a la salida de la taberna, mientras jugaba con el desgraciado hasta volverle loco y luego daba cuenta de él, fui consciente de que estaba haciendo ostentación delante de mi madre, añadiendo a la cacería un poco más de crueldad, un toque casi travieso. Y cuando saboreé la muerte, esta tuvo tal intensidad que me dejó exhausto durante un rato. A ella le encantó la escena. Lo observó todo como si pudiera absorber la visión del mismo modo en que absorbía la sangre. Nos abrazamos de nuevo y la tomé en mis brazos y noté su calor igual que ella notó el mío. La sangre invadía mi cerebro y los dos nos quedamos apretados el uno contra el otro, como dos estatuas ardientes en la oscuridad. Incluso la fina envoltura de nuestras ropas nos parecía extraña. Tras esto, la noche perdió toda dimensión normal. De hecho, sigo recordándola como una de las noches más largas que he pasado en toda mi vida inmortal. Fue una noche interminable, vertiginosa e insondable, y hubo momentos en los que deseé tener alguna defensa contra sus placeres y sus sorpresas, pero no encontré ninguna. Y aunque repetí su nombre una y otra vez para acostumbrarme, ella ya no era realmente Gabriel para mí. Era, simplemente ella, la que había necesitado toda mi vida con todo mi ser. Era la única mujer a la que había amado siempre. Su muerte real no se prolongó mucho. Buscamos un sótano vacío y nos quedamos en él hasta que todo hubo terminado. Y allí la sostuve entre mis brazos y le hablé mientras sucedía. Volví a contarle, esta vez con palabras, todo lo que me había sucedido. Le hablé con detalle de la torre y repetí todo cuanto Magnus me había dicho. Le expliqué todas las manifestaciones de la presencia y cómo casi me había acostumbrado a ella, y el desprecio que me inspiraba y mi decisión de no perseguirla. Probé una y otra vez a enviarle imágenes mentales, pero resultó inútil. No hice ningún comentario al respecto. Ella tampoco, pero siguió mis explicaciones con mucha atención. Le comenté las sospechas de Nicolás, quien, por supuesto, no le había mencionado nada al respecto. Añadí que ahora aún temía más por él. Otra ventana abierta, otra habitación vacía, y, esta vez, varios testigos para corroborar lo extraño que resultaba todo el asunto. Pero no importaba. Ya me ocuparía de contarle a Rogeta algún cuento que resultara convincente, ya encontraría algún medio de engatusar a Nicolás, de romper la cadena de sospechas que le vinculaba a mí. Ella pareció ligeramente fascinada por todo aquello, pero en realidad no le importaba. Lo único que le interesaba era lo que se abría ante ella desde aquel momento. Y cuando el proceso de su muerte hubo concluido, no hubo modo de detenerla. No había muro que no pudiera escalar, ni puerta que no quisiera abrir, ni tejados demasiado inclinados. Era como si no creyese de veras que viviría eternamente, sino que pensara que se le había concedido únicamente aquella noche de vitalidad sobrenatural, y que debía conocer y llevar a cabo todas las cosas antes de que la muerte viniera a reclamarla al amanecer. Traté en múltiples ocasiones de convencerla para que volviéramos al refugio de la torre, y con el transcurso de las horas, se adueñó de mí un agotamiento espiritual. Necesitaba reposar allí, meditar sobre lo sucedido aquella noche. Abriría los ojos y por un instante, lo único que vería sería oscuridad. Ella, en cambio, solo deseaba experimentar, vivir aventuras. Me propuso entrar en las viviendas privadas de los mortales a buscar la ropa que le hacía falta, y se echó a reír cuando le confié que siempre había adquirido mi indumentaria como era debido. Podemos oír si una casa está vacía, replicó ella. Avanzaba con rapidez por las calles con la vista puesta en las ventanas de las mansiones a oscuras. Y también podemos oír si los criados están despiertos. Aunque nunca había probado una cosa semejante, me pareció muy coherente, y pronto me encontré siguiéndola por las estrechas escaleras de servicio y los pasillos enmoquetados, sorprendido de lo fácil que resultaba y fascinado por los detalles de las estancias informales en las que vivían los mortales. Descubrí que me gustaba tocar los objetos personales, abanicos, cajitas de rapé, el periódico que había estado leyendo el amo de la casa, sus botas junto al fuego. Era tan divertido como asomarse a las ventanas. Pero su propuesta tenía un fin concreto. En el vestidor de la señora de una gran casona de Saint-Germain, encontró una fortuna en ropas elegantes a la medida de sus renovadas y abundantes formas.
Le ayudé a despojarse del viejo vestido de tafetán y a ponerse otro de terciopelo rosa, tras lo cual procedió a recogerse los rizos de su cabellera bajo un sombrero de plumas de avestruz. De nuevo, me sorprendió su aspecto y la sensación extraña, fantasmal, de vagar junto a ella por la casa amueblada en exceso y llena de aroma a mortales. La vi recoger unos objetos de la mesa del vestidor, un frasco de perfume y unas tijeritas de oro. Después, la vi mirarse en el espejo. Le acerqué mis labios de nuevo y no me rechazó. Éramos unos amantes besándose. Y esa era la imagen que ofrecíamos juntos, dos pálidos amantes, mientras descendíamos a toda prisa la escalera de servicio y nos perdíamos por las calles nocturnas. Vagamos por la ópera y la comedia antes de que cerraran, y luego acudimos al baile del Palais Royal. A ella le encantó la manera como los mortales nos veían sin vernos, cómo se sentían atraídos por nosotros, y a la vez se engañaban por completo. Más tarde, mientras explorábamos las iglesias, oímos la presencia con gran claridad, pero enseguida la perdimos otra vez. Escalamos campanarios para contemplar nuestro reino, y más tarde pasamos un rato apretujados en abarrotadas cafeterías por el mero gusto de sentir y oler a los mortales que nos rodeaban, de intercambiar miradas secretas, de reírnos en voz baja. Tete. Gabriel cayó en un estado de ensoñación contemplando la columna de vapor que se alzaba del tazón de café, y las capas de humo de cigarrillo que flotaban alrededor de las lámparas. Más que ninguna otra cosa, le gustaban las calles oscuras y vacías y el aire fresco. Quiso encaramarse a las ramas de los árboles y subirse de nuevo a los tejados. Se maravilló que yo no recorriera siempre la ciudad utilizando los tejados o cabalgando sobre las capotas de los carruajes, como habíamos hecho un rato antes. Poco después de medianoche, estábamos en el desierto mercado caminando cogidos de la mano. Acabábamos de escuchar otra vez la presencia, pero ninguno de los dos pudo distinguir en ella un estado de ánimo como la vez anterior. Aquello me tenía desconcertado. No obstante, todo cuanto nos rodeaba resultaba asombroso todavía para mi compañera. La basura, los gatos que cazaban ratas, la extraña quietud, el hecho de que los rincones más oscuros de la metrópoli no representaran peligro alguno para nosotros. Sobre todo, esto último, tal vez era eso lo que más le agradaba, que pudiéramos pasar por delante de las guaridas de ladrones sin que nuestra presencia fuera advertida, que pudiéramos derrotar fácilmente a cualquiera lo bastante estúpido como para molestarnos, que fuéramos a la vez visibles e invisibles, palpables y absolutamente intangibles. Yo no le daba prisas ni le hacía preguntas. Simplemente, me dejaba llevar por ella, me sentía satisfecho, y a veces me descubría sumido en mis pensamientos acerca de aquel bienestar tan poco familiar para mí. Y cuando un joven agraciado, de constitución delgada, surgió a caballo entre los tenderetes cerrados del mercado, lo contemplé como si fuera una aparición, alguien llegado de la tierra de los vivos a la tierra de los muertos. El muchacho me recordó a Nicolás por su cabello oscuro y sus ojos pardos, y por la expresión entre inocente y meditabunda de su rostro. No alcanzaba la edad de Nicolás y era un joven muy estúpido, me dije, por andar a solas por el mercado a aquellas horas. Sin embargo, no me di perfecta cuenta de lo estúpido que era hasta que Gabriel se movió hacia adelante como un gran felino de piel rosada y sin hacer ningún ruido, le derribó de la montura. Me estremecí. La inocencia de las víctimas no le preocupaba en absoluto. Ella no padecía mis batallas morales. Pero tampoco yo las libraba ya, de modo que ¿cómo podía juzgarla? Con todo, la facilidad con la que mató al joven, rompiéndole el cuello con gesto grácil cuando el pequeño sorbo de sangre que tomó de él no le habría causado la muerte, me enfureció a pesar de la extrema excitación que me produjo contemplar la escena. Era más fría que yo. Era mejor en todo, me dije. No muestres piedad, había dicho Magnus. ¿Significaba eso que matáramos aunque no tuviéramos necesidad de hacerlo? Un instante después, quedó desvelado por qué había actuado de aquel modo. Allí mismo, se arrancó el ceñidor de terciopelo rosa y los faldones para ponerse las ropas del joven. Lo había escogido por su talla de ropa. Y para describirlo con precisión, diré que al ponerse las prendas de su víctima, Gabriel se convirtió en el muchacho. Se puso sus medias de seda color crema y sus calzones escarlata, la camisa de encaje y el chaleco amarillo, y por encima, la levita escarlata. Incluso cogió la cinta escarlata del cabello del joven. Dentro de mí, algo se reveló ante aquella transformación mágica al verla de pie, tan gallarda con su nueva indumentaria y con su larga cabellera cayéndole todavía sobre los hombros, más parecida ahora a la melena de un león que a los deliciosos y femeninos rizos que lucía momento antes. En aquel instante, deseé destruirla. Cerré los ojos. Cuando volví a mirarla,
La cabeza me daba vueltas al pensar en todo lo que habíamos visto y hecho juntos. No pude soportar por más tiempo estar tan cerca del cuerpo sin vida. Ella se recogió toda su rubia melena con la cinta escarlata, y dejó que sus largos bucles le colgaran a la espalda. Extendió su vestido rosa sobre el cuerpo del joven para cubrirlo, y se puso al cinto su espada, desenvainándola y volviéndola a guardar. Finalmente, se puso encima la capa de color crema de su víctima. «Vámonos ya, querido», me dijo, dándome un beso. No pude moverme. Solo quería volver a la torre y estar junto a ella. Me miró, me apretó la mano para animarme y, casi al instante, la vi echar a correr. Tenía que probar la libertad de sus nuevas piernas, y me encontré corriendo tras ella a toda velocidad para darle alcance. Era algo que no me había sucedido, por supuesto, persiguiendo a ningún mortal. Parecía volar, y la visión de su figura pasando como una centella entre los tenderetes cerrados, y los montones de basura me hizo casi perder el equilibrio. Me detuve de nuevo. Ella volvió sobre sus pasos y me besó. No hay ninguna auténtica razón para que siga vistiéndome como antes, ¿no crees?, me preguntó, como si estuviera dirigiéndose a un chiquillo. No, claro que no, respondí. Tal vez era una bendición que no pudiera leer mis pensamientos. Yo no podía dejar de admirar sus piernas, tan perfectas bajo las medias de color crema, ni el modo en que la levita ceñía su cintura de avispa. Su rostro era una llama. Recordad que en esa época nunca se le veían así las piernas a una mujer, ni se le marcaban el vientre y los muslos bajo los calzones de seda. Pero ahora ya no era en realidad una mujer, como yo tampoco era un hombre. Por un mudo instante, el horror de la situación me invadió de nuevo. Vamos, quiero subir otra vez a los tejados, me propuso. Quiero ir al Boulevard du Temple. Me gustaría ver el teatro, ese que compraste y luego hiciste cerrar. ¿Me lo enseñarás? Mientras lo preguntaba, sus ojos me estudiaban. Claro que sí, respondí. ¿Por qué no? Nos quedaban un par de horas de aquella noche interminable cuando al fin volvimos a la St. Louis, y llegamos al quai bañado por el claro de luna. Al fondo de la calle empedrada vi a mi yegua, atada donde la había dejado. Escuchamos con cuidado por si había algún rastro de Nicolás o de Roget, pero la casa parecía desierta y a oscuras. Sin embargo, están cerca, cuchicheó ella. Creo que un poco más allá. En casa de Nicolás, dije. Y desde allí podría haber alguien atento a la yegua. Algún criado, apostado para vigilar por si volvemos. Será mejor dejar esa montura y robar otra. No, esa es mi yegua, repliqué, pero noté que su mano apretaba la mía con más fuerza. Percibimos de nuevo a nuestra vieja amiga, la presencia, y esta vez se movía por el Sena, al otro lado de la isla y en dirección a la Rive Gauche. Ya se ha ido, murmuró ella. Vámonos. Robaremos otro caballo. Espera. Voy a intentar que la yegua me obedezca y venga aquí. Que rompa las bridas. ¿Puedes hacerlo? Ya veremos. Concentré toda mi voluntad en la yegua, ordenándole en silencio que se encabritara, y se soltara de sus ataduras y acudiera donde yo estaba. En un segundo, la yegua corveteaba y tiraba de las bridas. Después, se incorporó sobre las patas traseras, y la tirilla de cuero se rompió. El animal se acercó a nosotros pateando los adoquines con estrépito y saltamos a su lomo inmediatamente. Gabriel fue la primera en montar y yo me coloqué detrás de ella, haciendo lo que quedaba de las riendas al tiempo que azuzaba a la yegua, lanzándola a galope tendido. Al cruzar el puente, percibí algo detrás de nosotros, una conmoción, un tumulto de mentes humanas. Sin embargo, nosotros ya nos habíamos perdido en la oscura cámara de resonancia del aire de la Cité. Cuando llegamos a la torre, encendí la antorcha de resina y llevé a Gabriel a las mazmorras. No quedaba tiempo para mostrarle la cámara superior en aquel momento. Mientras descendíamos por la escalera de caracol, sus ojos se pusieron vidriosos y miraron a su alrededor con aire indolente. Sus ropas escarlata brillaban contra las piedras oscuras. Advertí un ligerísimo gesto de desagrado cuando notó la humedad. El hedor de las mazmorras inferiores la trastornó, pero le indiqué con suavidad que aquello no tenía nada que ver con nosotros. Una vez estuvimos en la enorme cripta, el olor quedó aislado por la sólida puerta claveteada de hierro. La luz de la antorcha llenó la estancia, y descubrió las arcadas bajas del techo, y los 3 grandes sarcófagos con sus imágenes perfectamente talladas. Ella no dio muestras de miedo. Le dije que debía comprobar si podía alzar la tapa del que escogiera para ella. Tal vez necesitara mi ayuda. Estudió las 3 figuras esculpidas y tras unos instantes de reflexión,
se decidió no por el sarcófago de la mujer, sino por el que tenía el caballero de armadura grabado en la tapa de piedra. Poco a poco, corrió esta hasta poder asomarse a su interior. No poseía la misma fuerza que yo, pero sí la suficiente. No tengas miedo, le dije. No, de eso no tienes que preocuparte, respondió ella con suavidad. En su voz había un delicioso tonillo de irritación, junto a un matiz de tristeza. Mientras pasaba los dedos sobre la piedra, pareció perdida en ensoñaciones. A estas horas, musitó, tu madre ya habría muerto y la habitación estaría llena de malos olores y del humo de cientos de velas. Piensa lo humillante que es la muerte. Unos extraños le habrían quitado la ropa, la habrían bañado y vuelto a vestir, unos extraños la habrían visto, demacrada e indefensa, en su último sueño. Otros, en los pasillos, cuchichearían por lo bajo comentarios sobre su buena salud, sobre si nunca había habido la más leve enfermedad en sus familias, no, ninguna tisis entre los suyos. La pobre marquesa, estarían diciendo. Y se preguntarían si había dejado algún dinero, para sus hijos tal vez. Y cuando la vieja entrara a recoger las sábanas sucias, seguro que robaría una de las sortijas de la mano de la muerta. Asentí. Y ahora quise decirle, estamos en cambio en esta cripta junto a las mazmorras, y nos disponemos a acostarnos en lechos de piedra sin otra compañía que las ratas. Pero esto es infinitamente mejor que lo otro, ¿verdad? Vagar eternamente por el territorio de las pesadillas tiene su oscuro esplendor. La vi pálida y aterida. Con aire soñoliento, sacó algo del bolsillo. Eran las tijeritas de oro que había cogido de la casa en la que habíamos entrado en el barrio de Saint-Germain. El objeto centelleó como una pequeña joya a la luz de la antorcha. No, madre, dije, y me sobresalté al oír mi propia voz, que rebotó con el eco en los arcos del techo, demasiado aguda. Las figuras de los otros sarcófagos tomaron el aspecto de testigos implacables. El dolor que sentí en el corazón me dejó aturdido. Un sonido malsano, un chasquido de metal, un corte y sus cabellos cayeron al suelo en grandes mechones. Oh, madre. Ella contempló su melena en el suelo, la esparció en silencio con la punta de la bota, luego alzó la mirada hacia mí y me encontré ahora con un hombre joven cuyo cabello corto se rizaba contra su mejilla. Sin embargo, los ojos se le estaban cerrando. Extendió la mano hacia mí, y las tijeras se cayeron de los dedos. Ahora, a descansar, susurró. Solo es el sol naciente, respondí para animarla. Advertí que perdía fuerzas antes que yo. Me dio la espalda y se dirigió al sarcófago. La tomé en brazos y cerró los ojos. Empujando un poco más hacia un lado la tapa del sarcófago, la deposité en su interior dejando que sus flácidos miembros adoptaran una postura natural y grácil. Sus facciones ya dormidas se habían dulcificado, y los cabellos enmarcaban su rostro con los rizos de un muchacho. Muerta parecía, muerta, roto el hechizo. Continué mirándola. Hinqué los dientes en la punta de la lengua hasta sentir el dolor, y probar la sangre caliente de la herida. Después, inclinado sobre ella, dejé que la sangre cayera hasta sus labios en pequeñas gotas brillantes. Sus ojos se abrieron. Añiles y brillantes, se alzaron hacia mí. La sangre fluyó a su boca entreabierta, y muy despacio, levantó la cabeza al encuentro de mi beso. Mi lengua penetró en su boca. Sus labios eran fríos. Los míos, también. La sangre, en cambio, era cálida y fluyó entre nosotros. Buenas noches, querida mía, dije. Mi oscuro ángel Gabriel. Cuando me separé de ella, volvió a caer en el silencio y la inmovilidad. Corrí la piedra sobre ella,